Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Primeramente queremos dar gracias al Señor porque nos ha guardado una vez más, porque no se ha apartado de nuestras vidas y nadie, todos los los de la iglesia aquí estamos con bien. Esa es una bendición. Gracias también a los hermanos que han estado pendientes, porque sí, han estado pendientes, han estado orando, pidiendo que el Señor nos guarde y nos ha guardado y nos mantiene con vida. Amén. Voy a invitarle a que abramos nuestras Biblias en Daniel 6, 10 y 11. Nada más, eso vamos a leer. Porque ya conocemos todos ¿cómo se llama? Eh, a Daniel en el foso de los leones. Ya los conocemos todos. Pero nos vamos a centrar en Daniel 6, versículo 10 y 11. También saludamos a nuestros hermanos que nos acompañan en la transmisión. Es una bendición. Eh, eh, algo que me reconfortó esta semana era la pregunta de algunos hermanos fuera, hermano, y cree que va a haber servicio el domingo. Y no son hermanos que vienen aquí, ¿verdad? Porque están en otro país. Pero el simple hecho de que el ministerio sea una bendición para ellos y que estén preguntando, hermano, y no va a haber no va a haber enseñanza por lo menos. Me reconfortó en el sentido de decir, bueno, la verdad que es una bendición. Amén. Daniel 6, versículo del 10 al 11. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. Y esto me llamaba mucho la atención, como lo solía hacer antes. ¿Antes de qué? Antes del edicto. Amén. 11. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Padre, te damos gracias a esta hora. Queremos disponer nuestro corazón y nuestra mente agradeciéndote una vez más tu fidelidad, tu amor, tu gracia sobre nuestras vidas. Atamos y sujetamos todo estorbo, todo aquello que quiere interrumpir, interferir con el desarrollo de tu palabra. Amén y amén. Puede tomar asiento. El tema de este día es la oración de Daniel, pero quiero hacer una aclaración. No me estoy refiriendo a la oración que hizo aquí Daniel, ni me estoy refiriendo a la oración que vamos a ver más adelante, que hace en el capítulo 9. Cuando yo hablo de la oración de Daniel, me estoy refiriendo a la oración que él tenía en su vida. Dice la palabra, y lo acabamos de leer, ¿cuántas veces oraba él? 3 veces al día. Y no está hablando del tiempo de comida. No va a decir, hermano, por eso es que nosotros oramos 3 veces al día por la comida. No, él tenía 3 tiempos de oración. Ok, Daniel era un hombre muy diferente. Daniel era un hombre muy espiritual, sí, un siervo de Dios, sí, un profeta, sí, un hombre muy usado, sí, un hombre muy sabio, sí. Pero es el resultado de la oración. Fíjense que yo me ponía a pensar, si Daniel hubiera estado en estos días y hubiera estado aquí con nosotros, fíjense que yo me ponía a pensar, Daniel, cuando apareció allá la primer nube, ¿verdad? Que se formó en el Atlántico antes de que pasara, porque este huracán no vino desde allá del Atlántico y pasó por Jamaica, fue que pasó, ¿verdad? Ok, entonces, cuando
Daniel no oró desde que vio la nube allá y dijo, ay Señor, viene una nube y lo más seguro es que pueda venir para acá. No, Daniel oraba antes que las cosas pasaran. Usted y yo sabemos que la temporada de huracanes en este lugar es el del 1 de junio al 30 de noviembre. Imagínense el tiempo que hay, 6 meses. Pero resulta que una tormenta fuerte pasó en mayo. Yo me imagino a un Daniel el 1 de enero diciendo, Señor, voy a empezar a orar ya por la temporada de huracanes. No, pero Daniel, si es hasta en junio. Pero Daniel, hace un mes, en noviembre, acabamos de terminar la temporada de huracanes. Entonces Daniel no oró, déjeme poner ejemplo, ¿va? Cuando vio que pasó por Jamaica, no empezó a orar cuando lo vio que pasó por México, cuando entró al Golfo. No empezó a orar cuando vio que ya estaba aquí en Matagorda. No empezó a orar, Señor, sálvanos, porque ahorita cuando ya se acercaba a Houston. No empezó a orar cuando nos pasó encima y veíamos que los árboles. Pero ¿cuántos de nosotros oramos hasta que vemos el problema encima? Él dice que oyó el edicto. Él fue a orar porque habían firmado el edicto. No, era parte de su vida. Esa es la oración de Daniel. Daniel no necesitaba que hubiera un problema o una situación, pero muchas veces nosotros utilizamos la oración solo para resolver problemas, pero no ocupamos la oración para ser agradecidos. ¿Cómo qué? Como que hoy tengo vida, como que tengo salud. No. Damos gracias. Miren, hermanos. Y no lo digo con un mal sentimiento. Por favor, no me vaya a malentender. Pero ¿cuántas iglesias o van a estar llenas porque el Señor le guardó la vida a muchos que no habían aparecido? ¿O cuántas iglesias van a estar vacías porque todavía están limpiando? Y aquí vemos, óigame, yo me quiero dar a entender, firmaron el edicto, firmaron una sentencia de muerte. ¿Y qué fue lo que hizo? Ir a orar. Quiere decir que a Daniel las circunstancias no interrumpían su tiempo con el Señor. ¿Y cuántos de nosotros interrumpimos cualquier cosa? Perdón. ¿Cuántos de nosotros interrumpimos lo del Señor, pero no cualquier otra cosa? Entonces la oración era parte de la vida de Daniel. Y aquí vamos a ver cuatro palabras o cuatro situaciones en las cuales. Daniel 6:10, por favor. Oiga, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, mire, qué increíble esto. Cuando supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día. Y aquí con esto quiero comenzar. Por favor, póngame mucha atención en esto. Dice, y oraba como lo hacía. ¿Qué había pasado con él? Habían firmado su sentencia de muerte, ¿verdad? ¿Y qué dice la palabra que hacía? Y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Mire cómo enfrentó la situación Daniel. Arrodillarse, si no estoy mal, es berek, pero habla en caldeo, no es en arameo, sino que es en caldeo. Es bendecir a Dios como acto de adoración. Entonces, y oraba, pero dice, y se arrodillaba. Ahora, arrodillarse es bendecir a Jehová. No es el arrodillarse por súplica.
¿Ve la diferencia? Porque yo me puedo arrodillar y decirle, Señor, sálvame, me quieren matar. Y otra cosa es que yo me arrodille y dígale, Señor, gracias por este día. Gracias porque no me dejas solo. Gracias porque tú eres fiel. Gracias porque yo puedo confiar en ti. ¿Verdad que son dos situaciones muy diferentes? Arrodillarse para súplica, que está bien, pero este habla de un arrodillarse para dar gracias. ¿Y qué es dar gracias? Es extender las manos como reverenciar o adorar con manos extendidas. También es, y dice que el orar es suplicar. Ahora, yo le quiero hacer una pregunta a usted. ¿Cómo es posible que alguien tenga la fuerza para arrodillarse o orar, para dar gracias cuando se da cuenta que había una sentencia de muerte contra él? Porque ¿qué era el edicto? Era una sentencia de muerte. Ahora, ¿qué habrá pasado por la mente y el corazón de Daniel? ¿Será que tuvo temor? Probablemente. Pero fíjese que él entendió que no podía permitir que ese sentimiento lo absorbiera. Entonces, ¿qué fue? Fue a orar. Daniel estaba consciente de que querían destruirlo. Oiga, ¿qué pasó con estos sátrapas? ¿Qué pasó con estos gobernantes? No les bastaba, a ellos no les bastaba con que Daniel lo metieran a la cárcel. Mire, no lo querían en la cárcel. ¿Qué querían estos gobernadores, estos sátrapas? No querían verlo más. No querían que en algún momento el rey lo perdonara. Porque la palabra, porque ya lo conocían, mire, conocían al rey. Si no, déjeme buscárselo. Ah, por favor, 6:14. El 6:14, aquí lo va a buscar. Mano Diego. 6:14. Oiga lo que dice. Ya conocían, mire, estos gobernantes, estos sátrapas, ya conocían a Daniel y conocían al rey. Ya lo conocían a los dos. Oiga, porque dice, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Trajo a sus mismos abogados que le habían redactado el edicto. Y le dijeron, es que somos los mejores, rey. Y el edicto que te formulamos, que nos pediste, que te formuláramos, lo hacemos de tal manera que es inquebrantable. Entonces, volviendo al 10, oiga, estos sátrapas y estos gobernadores no querían verlo en la cárcel. Mira el punto que habían llegado. Querían que fuera destruido. Querían que muriera inmediatamente. ¿Por qué razón? Porque sabían que el rey lo iba a perdonar. Pero fíjense que aquí, tal vez lo vemos más adelante, pero en la narración de este capítulo 10, de este versículo 10, en ningún momento vemos a un Daniel quejarse. En ningún momento, porque hace creo que un año o no sé cuánto, yo prediqué sobre esto, sobre el silencio de Daniel. Porque mire, yo reviso, cuando tengo una cita, empiezo a revisar si ya prediqué de algo para no predicar lo mismo. Entonces en aquel momento compartía del silencio de Daniel, que Daniel no abrió su boca. Porque mientras leemos el capítulo 6, Daniel no dice nada. ¿Hasta dónde habla Daniel? ¿Dónde fue que habló Daniel? Hasta cuando llega el rey y le dice, Daniel, el Dios tuyo te ha salvado. Y Daniel, hasta ahí habla Daniel y dice, vive, oh rey, que mi Dios mandó a su ángel para que cerrara la boca de los leones. No habló. Entonces estos hombres sabían. Ahora, si aquí no vemos, porque lo vemos más adelante, pero yo me ponía a pensar, si aquí no vemos que él pidiera de cierta manera por protección, por cuidado, ¿será que este tipo de oración de protección y de cuidado ya era parte de sus peticiones diarias?
Porque ¿cuántos de nosotros oramos para que el Señor nos cuide? Yo sé que tal vez es muy repetitivo tocar, ¿verdad? Lo que hemos vivido esta semana. Pero ¿cuánta gente solo ora por protección cuando tiene encima una situación como esta? ¿Cuántos solo oran cuando ven que su calle se está inundando y que llegó a la entrada y que llegó al primer nivel y que va viendo que va subiendo y que va subiendo? Allí es el único momento en que oran. Entonces, ¿qué nos enseña Daniel? Nos enseña que debemos de orar antes de los problemas, no cuando ellos ya son una realidad. El apóstol Pedro decía, velad y orad, porque Satanás el diablo anda buscando para destruirlos. También Pedro es el que habla de tener dominio propio. Amén. Dominio propio. Entonces, fíjese, el Señor por medio de su palabra nos advierte que nosotros debemos de utilizar la oración con anticipación. Y eso significa que la oración debería ser parte de nuestras vidas. Porque probablemente lo que usted sí incluye muchas veces es, Señor, guarda a mis hijos, ¿verdad? Guarda a mi familia. Eso es de todos los días. Señor, que no se enfermen. ¿Por qué? ¿Por qué usted ora por qué no se enfermen? Porque es un gasto bien serio cuando se enferman. Hay que pagar la cita, las medicinas, y si son tratamientos, y si pasa no sé qué. Entonces, y dice la última parte, mire, esto me gustaba, como lo solía hacer antes de qué, antes del edicto. Entonces aquí la palabra nos enseña que Daniel no cambió su corazón a pesar de las circunstancias. Y eso fue lo que le pasó cuando llegó a Babilonia, ¿verdad? Mire, yo venía hoy, cuando salí de la casa para acá, venía pensando en algo. Y es que muchas veces no dimensionamos dónde estaba Daniel. Nosotros decimos, en Babilonia. Sí, 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 pero hermanos, Daniel estaba en la sede, en la cuna del ocultismo, de brujería. Que hermano, podemos entender eso, que él estaba en ese lugar y no lo pudieron tocar y no lo pudieron destruir. Qué tremendo. Ahora, y a pesar de toda la oposición que había, ¿qué dice? Como lo solía hacer antes. Y sabe alguna cosa, me llamaba eso también la atención. Y abiertas las ventanas de su cámara. Hermano, a muchos les da pena orar en la calle por la comida. ¿A cuántos les dicen, mire, y usted puede orar? No, 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 yo no puedo, no, 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 a mí no me sale. Hermano, y muchas veces hasta para orar por los alimentos en un restaurante, ¿qué va a decir la gente? No, no estoy hablando de que vamos a hacer un escándalo en el restaurante, ¿verdad? Y entonces están todos comiendo y, Señor, gracias por estos alimentos. No, 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 no es eso. Ahora, ¿qué dice Efesios 6:18? Y aquí viene el ejemplo para nuestra vida. Dice, orando en qué? En todo. Entonces yo hacía un repaso en mi mente y yo decía, quiere decir que Daniel oraba. Déjeme a mí, ¿cómo se llama? Que me lo pueda imaginar en mi mente. Oraba y decía, Señor, cuídanos del polen para que no nos afecte. Señor, cuídame del polen porque no me quiero perder un culto, no quiero dejar de ir a la iglesia. Señor, pero también cuídanos del frío cuando viene el frío. Señor, también cuídanos del calor, porque el calor es insoportable. Señor, que no se vaya la luz para que en el templo siempre el clima esté agradable. Señor, guárdanos de las tormentas y de los huracanes, de las lluvias, de las inundaciones. No permitas esto y esto y esto. Y así,
orando en todo tiempo con toda oración, oiga, y súplica en el Espíritu. Y dice, y velando en ello con toda perseverancia. ¿Qué tenía Daniel? Era que velaba, perseveraba, ¿cómo es? Con perseverancia. Quería inventar una palabra, que perseveraban todos. No, Daniel velaba, amén. ¿Cómo? Con perseverancia, amén. Con perseverancia. Orando en todo tiempo. Entonces, cuando yo hablo de la oración de Daniel, hablo de la vida de Daniel, de cómo oraba. Con toda oración y súplica. Volvamos al 6:11, por favor. Y entonces mire, dice, oiga, entonces se juntaron aquellos hombres, entonces se juntaron los que habían maquinado para que el rey firmara el edicto, y dice, entonces se juntaron aquellos hombres, no, solo ¿cómo se llama? Un paréntesis. Yo sé que es en el tiempo de Darío, ¿verdad? Esto, no en el tiempo de Nabucodonosor, en el tiempo de Darío, pero el lugar era el mismo, ¿verdad? Cuando hablaba de Babilonia. Entonces dice, sigamos, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel. ¿Cómo lo hallaron? Orando y rogando en presencia de su Dios. Ahora, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Cómo nos encuentran las dificultades? Cuando una dificultad viene, ¿cómo nos encuentra? ¿Nos encuentra fuerte espiritualmente o nos encuentra que hemos sido displicentes? Es decir, nos ha encontrado con que, sí, no. Fíjense que en cierta ocasión, una persona me llama. Y tenía mucho tiempo de no saber nada de esta persona. Y cuando tuvimos como un caso de esto, ¿verdad? Que hay una emergencia o que hace algo, me dice, hermano, ¿cómo está? Mire, va a haber culto este domingo. Y yo, no, por la emergencia, porque estamos en una situación y no puedo exponer a nadie. Ay, hermano, es que no sabe lo que me hace falta ir a la iglesia y congregarme y buscar de mi Dios. Me sentí muy triste por el sentido de que muchas veces nosotros sin darnos cuenta, y esto es en general, hermanos, aún los que nos congregamos regularmente, muchas veces perdemos esta situación. Porque que nos congreguemos todo el tiempo no significa que seamos hombres y mujeres de oración, sino que eso hay que crearlo. Eso es parte. Pero dice, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel. ¿Con qué venían estos hombres? Con la sentencia de muerte. Y traían testigos. ¿Testigos para qué? Para que hoy sí no se librara. Entonces le pregunto, ¿cómo lo encuentra usted las dificultades? ¿Lo encuentran orando y rogando? ¿O lo encuentran como que estamos ahí en la playa, va? ¿Usted se está preparando para enfrentar alguna situación? Hermano, muchas veces a nosotros el Señor es cierto, es un médico, es el sanador, pero nosotros no sabemos qué noticias nos pueden dar el día de mañana. Usted no sabe si el día de mañana sucede algo, no solo una enfermedad. Usted no sabe si el día de mañana se puede quedar sin trabajo. Yo no estoy pidiendo eso, no, le estoy hablando y no quiero ser fatalista, por favor, no quiero ser fatalista.
Pero muchas veces las situaciones difíciles surgen de un momento a otro. Y Daniel, ¿cómo estaba Daniel antes del edicto? Orando. ¿Qué hizo cuando supo del edicto? Orando. ¿Y qué y cómo lo encontraron cuando llegaron donde él? Orando. Y fíjese que aquí me llamaba la atención algo muy importante. Fíjese que aquí el orando es buscar o preguntar. Entonces, y hallaron a Daniel orando, buscando, o será que tal vez le estaba preguntando al Señor. Pero también es hacer petición, es pedir. Y rogando es tener compasión, implorar misericordia. Entonces, Daniel fue encontrado orando y rogando. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que fíjese que a pesar de la circunstancia difícil que había en él, lo encontraron con dominio propio. Porque la oración nos ayuda a tener dominio propio. A decirle, Señor, esto está difícil, pero dame paz, dame tranquilidad, que pueda sostenerme, que no pueda en algún momento decir algo que no tenga que decir. No es que Daniel fuera un superhombre y no temiera por su vida. Al contrario, al ver lo que le podía suceder, ¿qué era la muerte? A su oración diaria, ahora suplica compasión y misericordia por lo que tenía que enfrentar. Aquí Daniel sabía que lo iba a enfrentar y al final lo enfrentó o no. Sí, porque lo agarraron y lo metieron al foso de los leones. Lo enfrentó. Y cualquiera puede decir, Señor, y tal vez, mire, imagínese a uno que lo estén tirando ahí, va a conocer así, ¿por qué a mí, Señor? Tú ya no te crees, ya no creo en ti porque no me respondiste, porque dejaste que me echaran, ¿verdad? Y Daniel estaba enfrentando esto, sabiendo que Dios estaba con él. La palabra esta orando es de una palabra caldea, que significa vea. Y a su traducción es preguntar. Ahora, cuando estaba en este momento Daniel, es como decir que Daniel le estaba preguntando a Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué le estaba preguntando? No sabemos, no me voy a inventar algo. Pero, ¿será que Daniel estaba preguntando a Dios cómo lo libraría de esto? Ahora, si usted viviera una situación como esta, pongámonos en el puesto, en el lugar de Daniel. ¿Usted qué preguntaría? Usted está allí, o usted, pero nos estamos poniendo cada uno de nosotros, ¿verdad? Este es el foso de los leones y aquí me tienen a mí. Aunque yo sé, estamos hablando de que cuando lo encontraron. ¿Qué le preguntaría usted a Dios? Cuando usted sabe que quedan pocos momentos para que lo echen al foso de los leones. ¿Qué preguntaría usted a Dios cuando si le dieran una mala noticia? ¿Qué le preguntaría usted a Dios si le dieran la peor noticia de su vida? Porque hasta el momento esta era la peor noticia de su vida. Le preguntaría, ¿por qué a mí? Le preguntaría, ¿qué hice para merecer esto? O le preguntaría, ¿por qué no le pasó esto a aquel hermano que no se congrega? ¿Verdad? ¿Por qué no le pasa esto a aquel que anda pecando en el mundo? ¿Por qué no le pasa esto a aquel que dice ser cristiano, pero es más borracho, mujeriego, adúltero y el montón de malas palabras y no da testimonio? ¿Por qué no le pasa a él? Señor, ¿por qué permites que me pase a mí
que a mí que me cueste el evangelio, que a mí que me cuesta ir a la iglesia, que a mí que me cuesta leer la Biblia y a mí que me cuesta, pero lo hago, Señor. Yo ahí como vea, yo trato de orar, yo trato de leer, yo trato de congregarme, yo trato de adorar. Me cuesta, pero lo hago. ¿Por qué a mí y por qué no a aquel que es bien malo? ¿Qué le preguntaría usted a Dios? ¿Qué le preguntaríamos a Dios? ¿Será que le preguntó, Señor, así como libraste a los 3 varones del horno calentado 7 veces, ¿me librarás a mí? Hermano, ¿verdad que en ese momento, cuando nos dan una mala noticia, lo que hay es turbación en nuestros corazones, en nuestra mente? Que muchas veces no sabemos qué hacer. Entonces Daniel nos enseña que ante los momentos difíciles y duros de la vida, lo que uno tiene que hacer es orar. Y esto orando es preguntar. Entonces, la pregunta, ¿cuál sería? Oiga, la pregunta debería de ser, ¿para qué? No por qué. ¿Para qué permites esto, Señor? ¿Cuál es el beneficio que va a traer a mi vida? ¿Verdad que no fue fácil lo que vivió Job? Porque fíjese que muchas veces nos centramos en el hecho de que lo tildaron sus amigos de pecador, en que perdió los bienes. Pero imagínese él como padre haber perdido a sus hijos, ¿verdad? Imagínese el dolor que había en él por haber perdido a sus hijos. Y aunque él estaba consciente de que sus hijos eran muy pecadores y que no querían vivir bajo la voluntad de Dios, qué difícil lo que vivió. Ahora, veamos otro ejemplo porque quiero adelantar. Daniel, miremos aquí una situación más de Daniel. Daniel 9, versículo 20. Daniel 9, 20. Dice, aún estaba hablando y orando, y mire qué importante esto, mire lo que dice Daniel, y confesando ¿para qué sirve la oración? Para confesar nuestros pecados, y confesando mi pecado, y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Ok, pero me quiero quedar con la primera parte. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado. ¿Por qué el Señor libraba a Daniel de estas situaciones? Porque él confesaba su pecado. No tenía alguien que venir a decirle. Él no se acostumbraba a vivir con el pecado, sino que luchaba. Y cuando algo había pasado, aquí es bien claro, y confesando mi pecado. ¿Qué es esto? Juzgarnos a nosotros mismos. Pero lastimosamente nosotros lo que hacemos es, ah, nos, ¿cómo es la palabra? Nos justificamos. Amén, amén. Nos justificamos. No, es que dice la palabra, airaos, pero no pequéis, ¿verdad? Y muchas veces nuestra ira va más allá. Y después decimos, no, es que vos tuviste la culpa, vos me provocaste. Fíjese que orando es juzgar oficial como algo que está así, o mentalmente. Y estaba hablando y orando. Entonces, él se estaba autoexaminando. Y cuando él se estaba autoexaminando, entendió que tenía que confesar su pecado.
y confesando mi pecado. Y confesar es un intensivo de lamentar, como retorciéndose las manos. ¿Usted ha visto cuando alguien se siente culpable de algo y dice, ay, fue mi culpa? Sí, ve, retorciéndose las manos. Esa es la situación. Oiga, quiere decir que la actitud que tenía Daniel no era una actitud de como muchas veces nosotros que estamos así, ¿verdad? Sí, Señor, yo sé que te peco. Sí, 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 mira, Señor, perdóname porque ayer tuve malos pensamientos. Sí, tú sabes que la carne es débil, ¿verdad? Tú sabes que no puedo. No, 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 no. Oiga, ¿cómo estaba Daniel cuando le tocó la parte de confesar sus pecados? Estaba diciendo, Señor, como tal vez me imagino al apóstol Pablo, ¿verdad? Diciendo, lo que quiero hacer, lo que yo debo de hacer, eso no hago. Y lo que no debo de hacer, eso hago. Como diciendo, Señor, ayúdame, ya no quiero ser yo. Esa es la actitud que él tenía. Entonces, vemos aquí que Daniel en su oración incluía la confesión de sus pecados. Él no necesitaba que nadie lo confrontara. Él estaba consciente de aquello bueno y malo que hacía en su vida. Entonces, esta confesión nos muestra que Daniel era honesto con el Señor. Y al estar consciente de ello, Daniel suplicaba por su vida. Primera de Juan 1:8 al 10. Oiga lo que dice. Hermanos, esto es para todos. Amén. Esto no solo es para esto. No, no, dice, si decimos que no tenemos pecado, ¿qué dice? Nos engañamos a nosotros mismos. ¿Cuántos de nosotros nos damos, como decimos en El Salvador, atol con el dedo, verdad? ¿Cuántos de nosotros creemos que somos buenos? Y oiga lo que dice Juan. Esto lo había entendido Daniel. Dice, si decimos que no tenemos pecado, ¿qué estaba haciendo Daniel en la oración? Confesando sus pecados. Ahora, déjeme decirle algo. Quiere decir que Daniel no esperaba a tomar la cena del Señor para confesar los pecados. Porque la cena del Señor nos ayuda a ponernos a cuentas con el Señor. Pablo dice, examínese cada uno a sí mismo, confiese los pecados que tenga que confesar, que el Señor le dé perdón y tome dignamente la copa del Señor, la cena del Señor, tómela digna. Muchos cristianos, hasta que llega ese día, entonces hasta ese día lo que hacen es acumular, ¿verdad? Como se hace en la religión tradicional, ¿verdad? No espérese, voy a, voy a ir acumulándolos y voy a ir a confesarlos directamente. No, aquí la palabra nos exhorta a que debe de ser diario nuestra confesión. ¿Cómo era la oración de Daniel? Diario, 3 veces al día. Quiere decir que Daniel no esperaba hasta en la noche. Si él había hecho algo o pensado algo que no era correcto, él no esperaba hasta en la noche, sino que en la siguiente oración él se ponía cuentas. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Daniel no quería engañarse. Y la verdad no está en nosotros. ¿Qué quería Daniel? No perder la verdad en su vida. Sigamos. 9. Si confesamos nuestros pecados, si confesamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces quiere decir que Daniel, cada día que se acostaba ¿cómo? Perdonado por sus pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. ¿Por qué Daniel oraba tanto? Porque Daniel necesitaba estar limpio. Se recuerda en el Salmo 51, la oración de David. Límpiame más y más de mi maldad. Versículo 10. Ahora, mire lo que dice el 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Fíjese que
volviendo a... No, 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 está bien, está bien, está bien. Entonces, quiero terminar con este. Si decimos que no hemos pecado, ¿qué hacía Daniel? Nos muestra lo que hay que hacer. Muchas veces, hermanos, pecamos y en el momento nosotros estamos conscientes de que algo no hicimos. ¿Por qué tardamos en buscar el perdón del Señor o confesarlo? Oiga, si decimos que no hemos pecado, como decía hermano Leo, nos justificamos. Cuando me justifico, oiga, quiere decir que yo, Eduardo, cuando me justifico de mi pecado, le hago a él mentiroso. Cuando me justifico de mi pecado, su palabra no está en mí. Ahora, ¿qué recompensa tenía Daniel por orar? ¿Qué recompensa tenía Daniel por confesar sus pecados? 9:21 de Daniel. Oiga, 9:21 de Daniel. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, ¿y quién era Gabriel? Un ángel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí, como a la hora del sacrificio de la tarde. Oiga, podemos comprender, detengámonos un momento por allí, detengámonos un momento. La vida de oración de Daniel lo llevó a que allá cuando llegó tuviera gracia ante aquellos y no se contaminara. ¿Con qué empezó la vida de oración de Daniel? No, perdón, ya venía con eso, pero ¿cuál fue lo primero que nos muestra Daniel de una vida de oración? No contaminarse. Segundo, esa vida de oración que no importaba si estaba bien o habían situaciones difíciles, 3 veces al día. Quiere decir, mire, quiere decir esto. Por favor, póngame atención en esto. Quiere decir que para Daniel era más importante orar que los asuntos del reino. Y usted sabe en qué posición estaba Daniel, ¿verdad? Después del rey, el rey había puesto a 3 gobernadores. Dentro de estos 3 gobernadores estaba Daniel. Y Daniel estaba por encima de los otros 2. Entonces, en pocas palabras, ¿qué posición tenía Daniel? El segundo al mando. Ahora yo le pregunto, y déjeme hacerle una pregunta, y esto es para todos nosotros, pues no solo para los que estamos aquí, sino que también para los hermanos que están conectados. Usted es tan ocupado que no tiene tiempo para orar. Usted es una persona tan ocupada como para dejar de congregarse. Usted es una persona tan ocupada para no tener fuerzas para cuando llegue a la iglesia a adorar, a cantar, a orar, a leer. Usted es una persona tan ocupada. No, mire, Daniel lo visitó un ángel. ¿A cuánto nos gustaría que un ángel nos visitara? Pero, hermanos, no tenemos ni el 1% del 1% de la vida de Daniel. Y dice, aún estaba. ¿Cuándo llegó el ángel Gabriel? ¿Cuándo llegó Gabriel? Donde él aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, vino a mí. ¡Qué tremendo! Ahora, ¿qué es esto de hablando en oración? Cuando dice aquí, aún estaba hablando en oración, estaba alabando. Esta palabra aún estaba hablando, oiga, hablando en oración. Quiere decir que en la oración, él no solo había una petición, sino que dentro de la oración, él daba alabanza al Señor. Mire qué tremendo. ¿Por qué razón? Por todas aquellas cosas que se pueden dar. A muchos se nos olvida que la oración tiene poder, pero no la ejecutamos.
también esta palabra hablando viene de dabar, que puede decir componer, quiere decir que puede ser que había un cántico nuevo en él. A la hora que estaba orando y tal vez estaba diciendo, gracias Señor porque me has guardado, porque me has bendecido, y tal vez empezaba, porque tú eres bueno. Es decir, en medio de eso, es exponer, es pronunciar, es publicar, es recitar, es someter. Y esta palabra oración viene de tefilá, que también habla de himno. Entonces, Daniel estaba hablando en oración, alabando, cuando oraba o alababa orando, cuando recibió la visita de Gabriel. Ahora, usted puede decir, hermano, pero ya no necesitamos que nos visite un ángel, ¿verdad? Porque ahora tenemos al Espíritu Santo. Pero la pregunta es, ¿en cuántos de nosotros se manifiesta el Espíritu Santo? Y usted sabe que el Espíritu Santo también es Dios. Entonces, ¿cuántos de nosotros tenemos una visitación del Espíritu Santo? ¿Por qué la llenura? Óigame, todos somos bautizados en el Espíritu Santo cuando lo recibimos. Amén. Todos. Pero, bueno, hablamos de que el bautismo, eso es cuando se manifiesta en nosotros lo que está. Ahora, ¿en cuántos de nosotros no se manifiesta el Espíritu Santo? ¿Cuántos quisiéramos que se manifestara? Pero ¿qué se necesita? Una vida de oración. ¿Y sabe qué pasó en esto? ¿Sabe qué pasó en esta visita? Daniel recibió una respuesta. En la oración continua recibimos respuesta del Señor. Aquel que tiene una oración continua recibe una respuesta del Señor, aún cuando no hay respuesta de Dios. Porque en algunas situaciones el silencio de Dios me dice que no debo de hacer algo. Señor, yo quiero hacer esto y Dios no responde y no entendemos, ¿verdad? No entendemos que Dios está diciendo, no lo hagas. Si no te estoy respondiendo es porque te estoy diciendo que no estoy de acuerdo. Pero vuelvo al primer punto. Cuando nosotros tenemos problemas, cuando nos viene la situación, ¿verdad que es cuando más respuestas queremos de Dios? Cuando más rápido. Ahora, quiero mencionarle nada más, porque por tiempo no lo vamos a desarrollar. Y aquí voy a concluir. El carácter de la oración de Daniel le trajo 4 cosas. Y mire, con eso terminamos. Primero, seguridad. ¿Por qué seguridad? Porque se lo querían hartar los leones y no pudieron. Trajo seguridad. ¿Y seguridad qué es? Paz en medio de la tormenta, ¿verdad? Como dice el canto. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas más. ¿Qué trajo este carácter de oración en Daniel? ¿Qué trajo? Seguridad. Segundo, ¿qué trajo? Acercamiento a Dios. Porque entre más oro, más conozco de Dios. Y entre más oro, más me habla Él. Entonces, un carácter, una vida de oración, ¿qué trae? Acercamiento a Dios. Tercero, ¿qué trae la oración? Lo leímos allá en Primera de Juan. Perdón de pecados.
Porque cuando estamos orando no podemos ser hipócritas con el Señor. Y entonces eso nos lleva a confesar nuestros pecados y el confesar nuestros pecados trae el perdón de los pecados. Y cuarto, cuando oramos recibimos respuesta de parte de Dios. Entonces, ¿usted quiere seguridad? ¿Quiere sentirse seguro en su vida? De que a pesar de las dificultades, usted va a estar estable, que el Señor lo va a mantener estable. Ore. Usted quiere conocer más a Dios. Usted quiere aprender más de Dios, de su palabra, entender alguna enseñanza, algún punto, algún versículo. Ore. Usted quiere perdón de pecados. Ore. Mejor dicho, oremos. Y usted quiere siempre recibir una respuesta de Dios. Entonces, la oración debe de ser fundamental en su vida. Entonces aquí vemos un ejemplo de esa vida de oración que tenía Daniel. Ahora, yo termino con esto. Y déjeme hacerle una pregunta y contéstesela usted. ¿En qué momento de esta lectura hemos visto que Daniel hacía grandes sacrificios? ¿Verdad que no? ¿Qué es lo que hacía? Orar. Muchos de nosotros hemos dicho en algún momento, Señor, yo quiero aprender más de tu palabra. Porque es un deseo que todos, creo, ¿verdad? En algún momento decimos, Señor, claro. Y yo se lo sigo diciendo al Señor. Usted no crea que yo estoy diciendo, ya me lo sé todo. No, Señor, quiero aprender esto. Y hay unas cosas que no entiendo o creo comprenderlas mejor. Ahora, Daniel nos enseña que sin oración las cosas no se pueden alcanzar. ¿Qué hacía Daniel? ¿Qué esfuerzo más grande puede exigirnos orar? ¿Verdad que en ningún momento la oración, aquí encontramos, vemos el ejemplo de Daniel? Pero ¿en qué momento nosotros encontramos de que si no es arrodillado el Señor no nos escucha? Cuando dice en todo tiempo, imagínense si voy manejando, ¿cómo me voy a arrodillar? Hay religiones que sí exigen que solo para orar se tiene que estar arrodillado. Fíjese que el Señor a nosotros no. Y aún así somos flojos. Porque muchas veces nosotros estamos acostados en nuestra cama ya en la noche o nos despertamos en la madrugada. Y el Señor aquí antes de nosotros nos dice, mira, si no te hincas no te voy a escuchar. No, ahí acostados. Orarle al Señor, Señor, gracias. Fíjese que, permítame hacer una comparación. Y con eso termino porque no me quiero pasar del tiempo. Pero fíjese que la gente en algunas religiones es obligada a hacer ciertas cosas. Y sabe, ellos llegan a ser más fieles que nosotros en cuestión de ese compromiso, ¿verdad? Y fíjese que el Señor que nos da libertad, nosotros no somos leales y no somos fieles. Yo en cierta manera admiro a aquellas personas que son de cierta religión y verdad que ellos, no importa lo que estén haciendo, lo dejan de hacer, se ponen, tienen que mirar hacia un lugar y hacen su oración de ese momento. Y verdad que a ellos no les da pena. Y a nosotros muchas veces nos da pena
solo el hecho de decir que somos creyentes. ¿Verdad que el Señor no nos pone una hora determinada para orar? Entonces significa que es nuestra responsabilidad buscar la hora, buscar el momento. Pero déjeme decirle algo, para tener los beneficios que tuvo Daniel, usted tiene que orar antes que las cosas se den. No tiene que orar por necesidad en el momento. No tiene que orar por... No, se puede, pero no es ese el estilo de vida. Entonces, que el Señor nos ayude. Es orar. Empecemos orando. Empecemos poco a poco. Empecemos. Yo no le voy a decir cuántas veces usted tiene que orar, pero empiece, tome un tiempo. ¿Por qué usted sí tiene tiempo para otras cosas? Pero para... Mire, usted se levanta, un ejemplo, usted se levanta a las 6 de la mañana. Levántese a las 5:55, ore 5 minutos. No le estoy diciendo ore una hora, hermano, venga si vamos a pasar todos los días de ayuno. No, empecemos por un momento. Empecemos por un momento, porque la oración trae bendición para nuestras vidas. Y el ejemplo es Daniel. Le trajo seguridad, le trajo acercamiento a Dios, le trajo perdón de pecado y tenía respuesta de parte de Dios. Padre, te damos gracias a esta hora, porque nos has hablado una vez más. Y estamos conscientes de que todo es por tu amor y tu misericordia. Todo es por tu gracia. Señor, qué bendiciones que podemos hablar contigo y muchas veces nosotros no lo hacemos. Muchas veces es tan cansado y tan difícil hablar contigo para nosotros. Tenemos tiempo para trabajar, tenemos tiempo para hacer nuestras responsabilidades, tenemos tiempo para tal vez cocinar o manejar, hacer alguna tarea, ver televisión. Pero muchas veces doblegar nuestra alma para tomar un tiempo para orar, qué difícil es. Qué complicado es. Daniel era un hombre muy ocupado. ¿Usted cree que a Daniel le dieron ese puesto solo porque era muy inteligente? No, a Daniel le dieron ese puesto, ya que no pudieron contaminarlo con la comida ni con la bebida. Entonces ahora le pusieron carga de trabajo. ¿Qué cree que implicaba estar a cargo de un reino? ¿Usted cree que Daniel no tenía reuniones en donde le venían a informar, esto está pasando en tal parte, esto está pasando en tal parte? Era gobernador y todavía estaba encima de los otros dos gobernadores. Lo llenaron de trabajo, lo llenaron de responsabilidades para que disminuyera en su oración. Y entre más responsabilidad y más carga humana le pusieron sobre su vida, más fuerte se hacía en lo espiritual. Porque él iba a su recámara, iba a su casa. Quiere decir que él salía de donde estaba y llegaba hasta su cámara o su casa. Abría sus ventanas y oraba a Dios.
como solía hacerlo antes. Quiere decir que pudiera haber estado pasando alguna dificultad con el trabajo, pero él no dejó de orar. Daniel no dejó de darle ese tiempo que el Señor merecía. Y muchas veces nosotros cometemos el error de priorizar lo terrenal por sobre lo espiritual. Esta mañana yo no lo quiero hacer sentir mal. Esta mañana yo le quiero decir algo. Inténtelo. Intentémoslo. Oremos a Dios. Respetemos nuestro tiempo de oración. Usted ponga el tiempo, ponga la hora, ponga el momento. Daniel, él puso su momento y su tiempo. Un hombre tan ocupado tenía tiempo para orar. Un hombre tan ocupado tenía tiempo para alabar. Un hombre tan ocupado tenía tiempo para levantar sus manos. Un hombre con tantos enemigos en el reino tenía tiempo para buscar a Dios. Por eso Dios estaba con él. Por eso Dios le había dado inteligencia. Que esto le ayudaba a resolver los problemas y las dificultades. Muchas veces nosotros tenemos problemas y dificultades y no hallamos soluciones para ciertas cosas. Es porque no hemos orado. Es porque no oramos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a tener ese tiempo contigo. Gracias, Padre. Gracias, Señor.